Era 13 de abril de 1957, un sábado por la tarde cerca de las 5 en Mérida, Yucatán, y Pedro Infante acababa de terminar una filmación extenuante que había durado todo el día. El calor húmedo de la península lo hacía sudar incluso bajo la sombra de los árboles de ceiba que rodeaban la locación. Estaba filmando escenas para Tizoc, una película que presentía sería especial, diferente a todo lo que había hecho antes. Pedro caminaba hacia su hotel cuando sintió algo extraño. Una sensación que no podía explicar. Como si el aire mismo le susurrara algo que no alcanzaba a comprender. Tenía 39 años, estaba en la cúspide absoluta de su carrera. Era el hombre más amado de México, tal vez de toda Latinoamérica. Actor, cantante, ídolo de multitudes. Tenía todo, fama, dinero, talento, el amor del público. Pero esa tarde sentía algo diferente. Una inquietud. En el lobby del hotel, el gerente lo saludó efusivamente. «Don Pedro, qué honor tenerlo aquí. ¿Necesita algo? ¿Está todo bien con su habitación?» Pedro sonrió con esa calidez genuina que lo caracterizaba. «Todo perfecto, amigo. Gracias por todo». Pero mientras subía las escaleras hacia su habitación, la sensación no desaparecía. Se sentía como despedida, aunque no sabía de qué ni de quién. Esa noche, Pedro hizo algo inusual. Llamó a su casa en la Ciudad de México. No era común en esa época hacer llamadas de larga distancia sin razón urgente. Eran caras, complicadas de conectar. Pero él necesitaba escuchar las voces de su familia. Cuando contestó Irma Dorantes, su esposa, Pedro sintió un nudo en la garganta. «Mi amor, ¿cómo están todos?» «Bien, Pedro. Todos bien. ¿Pasa algo? Se oye raro». «No, nada. Solo quería escuchar tu voz. ¿Están ahí los niños?» Habló con cada uno de sus hijos esa noche. Les preguntó por la escuela, por sus juegos, por sus sueños. Irma notó algo diferente en su tono, algo melancólico, pero no quiso preocuparse. Pedro siempre había sido emotivo, sensible detrás de esa imagen de galán invencible. Antes de colgar, Pedro dijo algo que Irma recordaría por el resto de su vida: «Cuídalos mucho. Y recuerda siempre que todo lo que hago, lo hago por ustedes». Al día siguiente, domingo 14 de abril, Pedro voló de Mérida a la Ciudad de México en un vuelo comercial. Llegó por la tarde y fue directo a su casa. Pasó la noche del domingo con su familia. Jugó con los niños en el jardín hasta que oscureció. Cenó con Irma, hablaron de proyectos futuros, de la película que estaba filmando, de sus sueños. Pero esa noche, antes de dormir, Pedro hizo algo que nunca había hecho. Se sentó en la cama junto a Irma y le tomó las manos. La miró directamente a los ojos con una intensidad que la asustó. «Mi amor, necesito decirte algo». «¿Qué pasa, Pedro? Me estás asustando». «Si algo me pasa». «¿Qué estás diciendo? No digas eso». «Escúchame, por favor», insistió Pedro con voz suave pero firme. «No sé por qué, pero necesito que escuches esto. Si algo me pasa, quiero que sepas que viví haciendo lo que amaba. Que cada día fue un regalo. Que ustedes, tú y los niños, fueron mi mayor felicidad. No quiero que haya tristeza si algo ocurre. Quiero que recuerden que fui feliz». Irma sintió lágrimas rodando por sus mejillas. «Pedro, me estás asustando. ¿Por qué hablas así?» Pedro la abrazó fuerte. «No lo sé, amor. Es solo una sensación. Probablemente no sea nada. Pero necesitaba decirlo. Necesitaba que lo supieras». Se quedaron abrazados en silencio durante largos minutos. Afuera, la ciudad dormía sin saber que estaba viviendo las últimas horas de tranquilidad antes de que el corazón de México se rompiera. La mañana del lunes 15 de abril amaneció clara y brillante. Pedro se levantó temprano, alrededor de las 6 de la mañana. Besó a Irma que aún dormía. Entró a las habitaciones de cada uno de sus hijos. Los observó dormir. Les acarició el cabello suavemente, cuidando de no despertarlos. En la habitación de su hijo mayor, se quedó parado varios minutos, simplemente mirándolo, grabando esa imagen en su memoria. Desayunó solo en la cocina. Pan dulce y café negro. La empleada doméstica, Lupe, que llevaba años con la familia, notó algo diferente en él. «¿Se encuentra bien, don Pedro?» «Sí,
Lupita. Solo pensando. ¿En qué piensa tan temprano? Pedro sonrió tristemente. En lo rápido que pasa todo. En lo frágil que es la vida. A las 7:30 de la mañana, Pedro salió de su casa. Tenía que volar de regreso a Mérida para continuar las filmaciones de Tizoc. El vuelo estaba programado para las 9:15 desde el aeropuerto de la Ciudad de México. Pero este no sería un vuelo comercial. Pedro había decidido volar en un avión privado, un Quetzal B-24, un bombardero convertido en avión de carga que también transportaba pasajeros. Cuando llegó al aeropuerto, algo llamó su atención. Había un hombre trabajando en uno de los motores del avión. Era un mecánico de unos 50 años, con overol manchado de grasa y expresión preocupada. Pedro se acercó. Siempre había sido curioso sobre la mecánica, sobre cómo funcionaban las cosas. Buenos días, amigo. ¿Todo bien con el avión? El mecánico se sobresaltó al ver quién le hablaba. Don Pedro, qué honor. ¿Yo? Sí, estamos revisando. Pero su expresión decía otra cosa. ¿Seguro que todo está bien? Se ve preocupado. El mecánico dudó. En esos días, un mecánico no cuestionaba públicamente la seguridad de un avión sin evidencia concreta. Podía perder su trabajo. Pero algo en la mirada honesta de Pedro lo hizo hablar. Don Pedro, este motor ha estado dando problemas. Nada grave oficialmente, pero yo no volaría hoy si pudiera evitarlo. Pedro sintió que el aire se volvía más pesado. ¿Qué tipo de problemas? Vibraciones anormales. El motor número 3 no está respondiendo como debería. Le dije al piloto, pero dice que está dentro de parámetros aceptables. Pedro miró el avión, luego al mecánico, luego al cielo despejado. Tenía una decisión que tomar. ¿Usted qué haría en mi lugar?, preguntó Pedro al mecánico. El hombre bajó la mirada, limpiándose las manos en un trapo sucio. No es mi lugar decir, don Pedro. Yo solo reparo lo que me ordenan reparar. Pero como mecánico, como hombre que conoce estos aviones, ¿qué haría? El mecánico lo miró directamente a los ojos. Yo esperaría hasta mañana. Daría tiempo para una revisión más completa. Pero entiendo que usted tiene compromisos, filmaciones. Probablemente no sea nada. Probablemente estoy siendo excesivamente cauteloso. Pedro asintió lentamente. Podía cancelar. Podía esperar al día siguiente. Podía tomar un vuelo comercial. Pero había equipo esperándolo en Mérida, un elenco completo, productores que habían invertido dinero, tiempo, recursos. Una estrella de su magnitud no podía simplemente no aparecer por una sensación, por las preocupaciones de un mecánico que él mismo admitía estar siendo excesivamente cauteloso. Gracias por su honestidad, dijo Pedro, estrechando la mano del mecánico. Es usted un buen hombre. El mecánico sostuvo su mano un segundo más de lo normal. Don Pedro, sus películas me han dado mucha alegría a mí y a mi familia. Usted es el orgullo de México. Solo tenga cuidado. Pedro sonrió, esa sonrisa que había iluminado 1000 pantallas. Siempre tengo cuidado, amigo. Pero mientras caminaba hacia la terminal, Pedro sintió nuevamente esa sensación extraña. Ese peso en el pecho. Esa voz interior susurrando algo que no podía entender claramente. Se detuvo, sacó una moneda de su bolsillo. Águila vuelo, sol me quedo, murmuró para sí mismo. Lanzó la moneda al aire. Cayó mostrando el águila. Señal de volar. Guardó la moneda y continuó caminando. En la terminal, otros pasajeros ya estaban reunidos. Solo serían 6 personas en total en ese vuelo. El capitán Adolfo Rosa Sánchez, el piloto. El copiloto José Luis Cervantes. Y 4 pasajeros, Pedro Infante, el periodista Marcelo Contreras, el ingeniero Ricardo Valderrama y una azafata llamada Guadalupe Salas. Todos iban a Mérida. Todos tenían razones importantes para estar en ese vuelo. Todos tenían familias esperándolos en algún lugar. Ninguno sabía que estaban viviendo sus últimas horas. A las 8:45 de la mañana, Pedro decidió hacer una última llamada. Fue a un teléfono público en la terminal y marcó a su casa. Contestó Irma, sorprendida. ¿Pedro? ¿Ya estás en el aeropuerto? Sí, amor. El vuelo sale en media hora.
¿Por qué llamas? ¿Pasó algo? Pedro dudó. No. Solo quería escuchar tu voz una vez más. Decirte que te amo. Que amo a los niños. Que todo lo que soy, lo soy gracias a ustedes. Irma sintió un escalofrío. Pedro, me estás asustando otra vez. ¿Estás seguro de que todo está bien? Todo está bien, mi amor. Es solo que a veces uno necesita decir las cosas importantes. No esperar al momento perfecto. Decirlas cuando las sientes. Te amo, Pedro. Y yo a ti. Más que a nada en este mundo, añadió Pedro, su voz quebrándose ligeramente. Hubo un silencio entre ellos, pesado de significado. Despierta a los niños. Quiero hablar con ellos. Pedro, van a llegar tarde a la escuela. Por favor. Algo en su tono hizo que Irma no cuestionara más. Fue habitación por habitación, despertando a los niños. Cada uno habló con su padre. Pedro les dijo a cada uno lo orgulloso que estaba de ellos. Les recordó ser buenos, estudiar, cuidarse entre hermanos, obedecer a su madre. Los niños, adormilados, no entendían por qué su padre sonaba tan serio. Cuando terminó la llamada, Pedro colgó el teléfono y se quedó parado ahí, su mano aún sobre el auricular. Un empleado del aeropuerto pasó cerca. Don Pedro, el vuelo está abordando. Pedro asintió, pero no se movió inmediatamente. Cerró los ojos, respiró profundo. Cuando los abrió, caminó hacia la puerta de embarque con pasos decididos. Era Pedro Infante, el ídolo de México. Los ídolos no cancelan por miedo. Los ídolos no decepcionan a la gente que cuenta con ellos. A las 9:15 de la mañana, el Quetzal B-24 comenzó a rodar por la pista. Pedro estaba sentado junto a una ventanilla, mirando la ciudad que tanto amaba alejarse bajo él. El avión ganó velocidad. Las ruedas se separaron del suelo. Ciudad de México se volvió pequeña, luego diminuta. El avión subió a través de algunas nubes dispersas. El cielo era de un azul imposible. Pedro sacó un pequeño cuaderno que siempre llevaba consigo. En él escribía ideas para canciones, pensamientos, observaciones. Abrió una página en blanco y comenzó a escribir. 15 de abril de 1957. Volando hacia Mérida. No sé por qué, pero siento que este es un día importante. Como si algo estuviera por cambiar. Anoche le dije a Irma que si algo me pasa, quiero que sepa que fui feliz. Que viví intensamente. Que no me arrepiento de nada. Es extraño escribir esto. Probablemente mañana lo lea y me ría de mí mismo. Pero hoy, ahora, siento necesidad de dejarlo escrito. El vuelo transcurría con normalidad. Habían pasado aproximadamente 45 minutos desde el despegue. Estaban volando sobre el estado de Puebla, cerca de la ciudad de Mérida, pero la Mérida del estado de Yucatán todavía estaba a horas de distancia. Algunos pasajeros conversaban. Otros leían. Pedro miraba por la ventana, perdido en pensamientos. Entonces sucedió. Un sonido. No un sonido dramático de explosión como en las películas, sino un cambio sutil en el ronroneo de los motores. El motor número 3, el mismo que había preocupado al mecánico, comenzó a fallar. El piloto reaccionó inmediatamente, tratando de compensar. Pero el motor no respondía. Las vibraciones aumentaron. Alarmament. El copiloto comenzó procedimientos de emergencia. Revisó controles, ajustó palancas. Nada funcionaba. El motor número 3 estaba muerto y ahora el número 4 comenzaba a mostrar problemas. El capitán Rosas tomó el micrófono de intercomunicación con voz calmada, entrenada para no crear pánico. Señores pasajeros, estamos experimentando dificultades técnicas. Vamos a realizar un aterrizaje de emergencia. Por favor permanezcan en sus asientos con los cinturones abrochados. La azafata Guadalupe comenzó a dar instrucciones de seguridad, su voz temblando ligeramente a pesar de su entrenamiento. Posición de impacto. Cabeza entre las rodillas. Manos protegiendo la nuca. Pedro miró por la ventanilla. Podía ver humo negro saliendo del motor dañado. El avión comenzó a perder altitud rápidamente. No era un descenso controlado. Era una caída apenas moderada por los esfuerzos desesperados del piloto. Podía ver el suelo acercándose. Campos agrícolas. Algunas casas dispersas.
Una carretera. El piloto estaba tratando de alcanzar la carretera, usarla como pista improvisada. En esos momentos, cuando la muerte se vuelve real, cuando deja de ser abstracta y se convierte en algo inminente, el tiempo se distorsiona. Algunos dicen que sus vidas completas pasan frente a sus ojos. Pedro no experimentó exactamente eso. Lo que experimentó fue una claridad absoluta. Una aceptación. No pánico, sino una calma extraña, casi sobrenatural. Pensó en Irma. En sus hijos. En su madre. En todas las personas que había amado. En todas las canciones que había cantado. En todas las sonrisas que había provocado. Sacó el cuaderno nuevamente. Con mano temblorosa por las vibraciones del avión, no por miedo, escribió sus últimas palabras: si están leyendo esto, significa que no llegué. Quiero que sepan que no tuve miedo. Que mis últimos pensamientos fueron de gratitud. Gratitud por cada momento vivido. Por cada amor dado y recibido. Díganle a Irma que fue el amor de mi vida. Díganles a mis hijos que su padre murió haciendo lo que amaba, viviendo intensamente hasta el último segundo. No lloren mucho por mí. Celebren que existí. Que amé. Eso es todo lo que importa. El piloto gritaba órdenes al copiloto. Adjusts to último momento. Intentos desesperados de controlar lo incontrolable. El avión se inclinó bruscamente a la derecha. Pedro guardó el cuaderno en el bolsillo interno de su chaqueta, cerca de su corazón. Se abrochó el cinturón lo más fuerte que pudo. Adoptó la posición de impacto. Y esperó. A las 10:15 de la mañana del 15 de abril de 1957, el Quetzalcoatl B-24 impactó contra el suelo en una zona conocida como Colonia del Valle en Mérida, Puebla. No la Mérida de Yucatán donde intentaban llegar, sino una pequeña localidad a solo 120 kilómetros de donde habían despegado. El impacto fue devastador. El avión se desintegró. El combustible se incendió instantáneamente. Una bola de fuego visible desde kilómetros de distancia. Un sonido ensordecedor que sacudió casas y asustó animales. Los 6 ocupantes murieron instantáneamente. No hubo sufrimiento prolongado. Un segundo estaban vivos, luchando contra lo inevitable. Al siguiente, todo había terminado. Los primeros en llegar al lugar del accidente fueron campesinos que trabajaban en campos cercanos. Vieron el humo, escucharon el estruendo. Corrieron hacia el lugar esperando poder ayudar. Pero cuando llegaron, supieron inmediatamente que no había nadie a quien ayudar. Los restos del avión ardían con una intensidad que los mantenía a distancia. El olor a combustible quemado, a metal retorcido, a tragedia, llenaba el aire. Uno de los campesinos corrió al pueblo más cercano para avisar. Para llamar a las autoridades. Para reportar que algo terrible había sucedido. Las primeras unidades de emergencia llegaron aproximadamente 40 minutos después del impacto. Bomberos, policía, personal médico. Pero no había nada que hacer excepto esperar que el fuego se extinguiera, asegurar el área, comenzar la terrible tarea de recuperar restos. Nadie sabía aún quién viajaba en ese avión. Era solo otro accidente aéreo. Trágico, sí, pero accidentes aéreos ocurrían con cierta frecuencia en esos años. La aviación aún era relativamente nueva, los protocolos de seguridad menos estrictos. Pero cuando los investigadores comenzaron a revisar los manifiestos de vuelo, cuando vieron uno de los nombres, todo cambió. Pedro Infante estaba en ese avión. La noticia llegó a la Ciudad de México alrededor del mediodía. Primero como rumor. Reports no confirmados. Se dice que Pedro Infante estaba en un avión que se estrelló. Los periodistas comenzaron a hacer llamadas frenéticas. A la oficina de Pedro. A su casa. A la compañía de aviación. Nadie podía confirmar ni negar nada inicialmente. Pero el rumor se extendió como fuego. Las estaciones de radio interrumpieron su programación regular. Estamos recibiendo reportes no confirmados de que el actor y cantante Pedro Infante pudo haber estado involucrado en un accidente aéreo esta mañana. En la casa de Pedro, Irma escuchó la noticia por radio. Al principio no lo creyó. No podía ser. Había hablado con él esa misma mañana. Le había dicho que lo amaba. Él le había dicho que todo estaba bien. Esto tenía que ser un error. Un malentendido. Tal vez era otro vuelo.
Tal vez Pedro había cambiado de planes. Intentó llamar a la oficina de Pedro. Las líneas estaban saturadas. Intentó llamar al aeropuerto. Imposible comunicarse. El pánico comenzó a instalarse en su pecho. Sus hijos, que habían ido a la escuela después de hablar con su padre, comenzaron a ser retirados por familiares que habían escuchado las noticias. Los llevaron a casa sin explicarles completamente qué estaba sucediendo. Solo que había habido un accidente. Que su padre tal vez estaba involucrado. Que tenían que esperar para saber más. Los niños, confundidos, asustados, se aferraban a su madre, quien intentaba mantenerse fuerte mientras su mundo se desmoronaba. A las 2 de la tarde, la confirmación oficial llegó. La Secretaría de Comunicaciones y Transportes emitió un comunicado: confirmamos que el vuelo privado que se estrelló esta mañana en Mérida, Puebla, transportaba al actor y cantante Pedro Infante González entre sus pasajeros. No hubo sobrevivientes. Lamentamos profundamente esta tragedia nacional. México se detuvo. Literalmente. Las fábricas detuvieron producción cuando la noticia se confirmó. Los comercios cerraron. Las escuelas suspendieron clases. Las personas salieron a las calles, no sabían qué más hacer, necesitaban estar con otros, compartir el dolor colectivo. En la Ciudad de México, miles comenzaron a congregarse espontáneamente frente a la casa de Pedro. No para protestar, no para exigir nada. Solo para estar cerca, para demostrar amor, para llorar juntos. Las estaciones de radio cancelaron toda su programación. Durante horas, días, solo transmitieron música de Pedro Infante intercalada con reportajes sobre su vida, su carrera, el accidente. Las personas lloraban en las calles sin vergüenza. Hombres adultos, trabajadores rudos que nunca mostraban emoción, lloraban abiertamente. Mujeres se desmayaban del shock. Niños que no entendían completamente qué había pasado pero sentían el dolor de sus padres, también lloraban. En los cines de todo el país, las funciones se cancelaron. Los teatros cerraron. Los lugares de entretenimiento guardaron luto. México había perdido más que un actor o cantante. Había perdido un símbolo. Pedro Infante representaba todo lo que México quería ser: talentoso, carismático, humilde a pesar del éxito, generoso, humano. Era el hijo, el hermano, el padre, el amigo que todos querían tener. Y ahora se había ido. Violentamente. Abruptamente. Sin advertencia. Bueno, sin advertencia para el público. Pero Pedro había sabido. De alguna manera, había sabido. En su casa, cuando las autoridades llegaron con las pertenencias personales recuperadas del accidente, Irma recibió la chaqueta de Pedro. Quemada, manchada, pero reconocible. Y en el bolsillo interno, milagrosamente intacto, protegido de alguna manera del fuego, estaba el cuaderno. Las últimas palabras de Pedro escritas minutos antes del impacto. Irma leyó esas palabras y colapsó. No de desesperación, aunque el dolor era inmenso, sino de amor. Su esposo, enfrentando la muerte, había pensado en ella. En sus hijos. Había escrito palabras de consuelo sabiendo que ella las leería. Había sido valiente hasta el último segundo. El funeral de Pedro Infante fue el evento más grande en la historia de México hasta ese momento. Más de 200,000 personas llenaron las calles de la Ciudad de México. El cortejo fúnebre avanzó lentamente desde la funeraria hasta el Panteón Jardín. Tomó horas recorrer lo que normalmente sería un trayecto de 30 minutos. Las personas se lanzaban sobre el coche fúnebre, querían tocarlo, querían estar cerca de Pedro una última vez. La policía tuvo que formar barreras humanas para evitar que la multitud colapsara todo. Personalidades de todo el mundo enviaron condolencias. Presidentes, actores internacionales, cantantes, artistas. Todos reconocían que México había perdido algo irreemplazable. Pero las condolencias más conmovedoras vinieron de la gente común. Cartas escritas a mano por niños. Flores dejadas en su tumba por ancianos. Canciones compuestas por músicos callejeros. Poemas escritos por trabajadores. Pedro había sido de ellos, y ellos nunca lo olvidarían. En los días siguientes al funeral, comenzaron a surgir historias. El mecánico del aeropuerto que había hablado con Pedro esa mañana fue entrevistado. Con lágrimas en los ojos, relató la conversación. Lo advertí sobre el motor.
Le dije que yo no volaría. Pero él tenía compromisos. Era responsable. No quería decepcionar a nadie. Esa fue su grandeza y también su tragedia. El mecánico cargaría con culpa injustificada por el resto de su vida, sintiendo que debería haber insistido más, que debería haber sido más enfático. La investigación oficial del accidente concluyó semanas después. Falla mecánica del motor número 3, exacerbada por mantenimiento inadecuado. El piloto había hecho todo correctamente dadas las circunstancias. No hubo error humano. Solo mala suerte. Solo el destino cumpliendo su curso inevitable. Pero eso no consoló a nadie. Las explicaciones técnicas no llenan el vacío que deja una pérdida así. Irma eventualmente compartió públicamente las últimas palabras escritas de Pedro. Muchos le aconsejaron mantenerlas privadas, que eran demasiado personales, demasiado íntimas. Pero ella sintió que México tenía derecho a saber. Que las personas que habían amado tanto a Pedro merecían conocer sus pensamientos finales. Cuando esas palabras fueron publicadas en los periódicos, el país lloró nuevamente. No tuve miedo. Mis últimos pensamientos fueron de gratitud. Esas palabras se convirtieron en legendarias, repetidas, citadas, inmortalizadas. Los hijos de Pedro crecieron sin su padre, pero rodeados de su legado. Cada película, cada canción, cada historia que la gente compartía sobre él era como tenerlo presente de alguna manera. Irma nunca se volvió a casar. ¿Cómo podría?, decía. Fui amada por Pedro Infante. Tuve el privilegio de ser su compañera. Eso es más de lo que la mayoría de las personas tienen en varias vidas. Tizoc, la película que Pedro estaba filmando cuando murió, fue completada usando dobles y editando cuidadosamente las escenas ya filmadas. Se estrenó meses después de su muerte. Fue un éxito masivo, no por morbo, sino porque era genuinamente buena. Era la última oportunidad de ver a Pedro en acción, de escuchar su voz, de presenciar su talento. Cuando terminaba la película y aparecían los créditos, los cines estallaban en aplausos. El público aplaudía a una imagen en pantalla, a un hombre que ya no estaba, pero que de alguna manera seguía vivo en esos momentos capturados en celuloide. Los años pasaron. 1960, 1970, 1980. Nuevas generaciones nacían sin haber conocido a Pedro en vida. Pero su música seguía sonando. Sus películas seguían viéndose. Abuelos les contaban a nietos sobre el día que murió Pedro Infante, sobre cómo todo el país lloró, sobre cómo nunca había habido ni habría otro como él. Y esos niños crecían curiosos, buscaban sus películas, escuchaban sus canciones, y entendían. Entendían porque sus abuelos tenían lágrimas en los ojos al hablar de él. En 1987, 30 años después de su muerte, se realizó una ceremonia masiva en su honor. Cientos de miles de personas asistieron. Los que habían sido niños cuando él murió ahora eran adultos con sus propios hijos. Y todos conocían sus canciones. Todos habían visto sus películas. Pedro Infante no era solo un recuerdo. Era una presencia viva en la cultura mexicana. Una constante. Un punto de referencia emocional colectivo. Su tumba en el Panteón Jardín se convirtió en un lugar de peregrinaje permanente. Cada día, sin falta, docenas de personas la visitaban. Dejaban flores, cartas, fotografías. Le contaban sus problemas como si pudiera escuchar. Le agradecían por la alegría que había traído a sus vidas. Le prometían que nunca lo olvidarían. Y cumplían esa promesa. Generación tras generación. Los investigadores culturales estudiaron el fenómeno. ¿Por qué Pedro Infante, entre todos los artistas mexicanos, había alcanzado ese estatus casi mítico? Hubo otros actores igualmente talentosos. Otros cantantes con voces hermosas. ¿Qué hacía diferente a Pedro? La respuesta siempre era la misma: autenticidad. Pedro nunca actuó ser alguien que no era. En pantalla o fuera de ella, era genuinamente bueno, genuinamente humilde, genuinamente agradecido por su éxito. Las personas sienten autenticidad. La reconocen. La valoran. Y en un mundo lleno de falsedad, Pedro había sido real. Pero más allá del análisis académico, lo que realmente mantenía viva la memoria de Pedro era algo más simple: amor. Las personas lo habían amado en vida y continuaban amándolo décadas después de su muerte. Ese amor se transmitía.
Padres compartían sus canciones con hijos. Abuelos contaban historias sobre haberlo visto en persona. Maestros usaban sus películas para enseñar sobre cultura mexicana. Y cada nueva persona que descubría a Pedro Infante entendía inmediatamente que había sido tan especial sobre él. Sus últimas palabras continuaban resonando con fuerza particular. Si algo me pasa, quiero que sepan que viví haciendo lo que amaba. En una era donde tantas personas viven vidas de desesperación silenciosa, haciendo trabajos que odian, persiguiendo cosas que no importan, esas palabras eran un recordatorio. Un desafío. Una invitación a vivir diferente. A vivir auténticamente. A vivir intensamente. Amar profundamente. A no dejar palabras importantes sin decir. El accidente también cambió protocolos de aviación en México. Las regulaciones se volvieron más estrictas. Las inspecciones más rigurosas. El mantenimiento más frecuente y documentado. La muerte de Pedro Infante y las otras 5 personas en ese vuelo no fue completamente en vano. Sus muertes llevaron a cambios que probablemente salvaron cientos de vidas en los años siguientes. Era un consuelo pequeño, pero real. El mecánico que había advertido a Pedro sobre el motor finalmente encontró paz décadas después. En una entrevista en los años 90, ya anciano, dijo: «Pasé años preguntándome si debía haber hecho más. Si debía haber sido más insistente. Pero eventualmente entendí que Pedro tomó su propia decisión. Era un hombre adulto, responsable. Hizo lo que pensó que era correcto. No puedo cargar con esa culpa eternamente. Lo que puedo hacer es honrar su memoria asegurándome de que cada avión que reviso esté en perfectas condiciones». Hoy, más de 65 años después de ese fatídico 15 de abril de 1957, Pedro Infante sigue siendo una presencia palpable en México. Sus canciones aún suenan en radios, en fiestas, en celebraciones. Sus películas se transmiten regularmente por televisión. Su imagen aparece en murales, en mercancía, en arte callejero. Niños nacidos en el siglo XXI conocen su nombre, su voz, su rostro. Eso es inmortalidad real. No la inmortalidad de estatuas frías en plazas públicas, sino la inmortalidad de vivir en el corazón de las personas. Las últimas palabras de Pedro antes de subir a ese avión continúan siendo enseñadas, repetidas, reflexionadas. Si algo me pasa, quiero que sepan que viví haciendo lo que amaba. Son palabras que cada persona debería poder decir. Son palabras que deberíamos aspirar a que sean verdad en nuestras propias vidas. Porque al final, eso es lo que importa. No cuánto dinero acumulamos. No cuánto éxito medido en términos convencionales alcanzamos. Sino si vivimos haciendo lo que amamos. Si amamos a las personas en nuestras vidas. Si dejamos el mundo un poco mejor de como lo encontramos. La conversación con el mecánico, las llamadas a su familia esa última mañana, las palabras escritas en su cuaderno minutos antes del impacto, todo revela a un hombre que entendía algo fundamental: la vida es frágil. Puede terminar en cualquier momento. Sin advertencia. Sin segunda oportunidad para decir las cosas importantes. Por eso Pedro no esperó. No pospuso decirle a Irma que la amaba. No asumió que habría otro momento para decirles a sus hijos lo orgulloso que estaba de ellos. Lo hizo inmediatamente. Intensamente. Completamente. Esa es la lección más poderosa de la historia de Pedro Infante. No esperes. No asumas que habrá mañana. Di las palabras importantes hoy. Ama intensamente ahora. Vive auténticamente en este momento. Porque ninguno de nosotros sabe cuándo será nuestro último vuelo. Nuestro último día. Nuestra última oportunidad de decir lo que importa. México perdió a su ídolo más amado ese día de abril de 1957. Pero ganó algo también. Ganó una historia de amor, autenticidad y valentía que ha inspirado millones de vidas. Ganó un recordatorio de que la grandeza no se mide solo en talento, sino en humanidad. Y ganó palabras finales que seguirán resonando mientras exista memoria humana: viví haciendo lo que amaba. Si esta historia sobre las últimas horas de Pedro Infante te conmovió, suscríbete para más historias que te harán sentir profundamente. Dale like si crees que deberíamos vivir sin dejar palabras importantes sin decir. Activa la campanita. Comparte con alguien a quien amas y a quien tal vez necesitas decirle algo hoy, no mañana.
¿Qué palabras importantes has dejado sin decir? Los comentarios están abiertos. Gracias por estar aquí, por sentir, por recordar. Hasta la próxima historia.